obtener ahora un modelo de primer orden de nuestra planta de temperatura de prueba. En este caso seguimos teniendo el mismo circuito, tenemos un LM35 acondicionado con un LM358 para utilizar todo el rango del Arduino. Tenemos un transistor, un TIP31, que va a ser nuestro elemento calefactor a través de PWM. Y aquí tengo una interfaz visual diseñada para poder adquirir los datos y las gráficas necesarias para pues, a realizar los experimentos. En este caso estamos utilizando la librería de hardware para MATLAB de Arduino. En esta interfaz nosotros podemos poner qué porcentaje de PWM, y esto es en porcentaje, qué porcentaje queremos del PWM, cuántas muestras queremos y el tiempo de muestreo que queremos entre cada una de las muestras. Tenemos también aquí una tabla que nos va mostrando los valores de tiempo y la temperatura. Tenemos nuestra gráfica en tiempo real, entre comillas, y un botón que me permite exportar todos los datos a través de un Excel para posteriormente analizarlos con algún otro software o inclusive aquí mismo con MATLAB. Entonces lo primero que va a ser conectarme a la interfaz. Una vez que se active el botón iniciar, quiere decir que ya tenemos comunicación entre Arduino y la interfaz. Voy a colocar, de acuerdo a lo que nos dicen, el modelo se calcula aproximadamente con el 40% del escalón. En este caso va a ser 40% de PWM. Voy a tomar 600 muestras porque los procesos térmicos o los procesos de temperatura pues sí suelen ser muy largos, y los voy a tomar cada 500 milisegundos. Eso quiere decir que voy a muestrear 300 segundos, que serían pues 5 minutos. Entonces en esos 5 minutos se debería de formar la gráfica de nuestra planta si es que no existen perturbaciones. Este tipo de experimentos pues sí tienen muchos tipos de perturbaciones, en este caso sistemas térmicos, y en caso de que se tuviera el aire acondicionado encendido o alguna fuente de aire o algo que disminuya la temperatura o lo aumente, alguna perturbación, pues los experimentos no saldrían precisamente al primer intento. Entonces son experimentos que se deben de realizar varias veces si es que no funcionan a la primera. En este caso vamos a ver si el experimento funciona al primer intento. Entonces al momento de dar a iniciar se va a empezar a graficar y vamos a obtener la tabla. Voy a dejar el experimento en pantalla, pues ya que son experimentos muy largos, y lo voy a poner en cámara rápida para que se pueda ver. Entonces dándole al botón iniciar, observemos que empieza a haber lecturas. La temperatura debe de ir aumentando ya que tengo la fuente encendida. En este caso estamos a 1.11 watts según la fuente de alimentación, y ahí se va a ir graficando el experimento que vamos a ir realizando pues a lo largo de este tiempo. Entonces voy a dejar el experimento realizarse, y una vez que termine pues ya prosigo a analizarlo. Bien, entonces ya terminamos de realizar la curva. Observemos que se han graficado los 300 segundos que habíamos puesto y se ha formado una sigmoidal. Llamamos sigmoidal pues a este tipo de forma de sigmoide, y aquí podemos observar pues todos los valores que ha tomado la gráfica. Aquí podemos ver la gráfica y podemos observar que su comportamiento se asemeja mucho a un sistema de primer orden. No es de primer orden, porque si observamos aquí al inicio tenemos un pequeño retardo, por así decirlo. Se empieza a subir de forma muy lenta, por lo que se asemeja un poquito más a un sistema de segundo orden sigmoidal. Entonces voy a dar exportar a los datos, exportar los datos al Excel. En este caso ya se me creó aquí el Excel. Y aquí tengo todos los datos para posteriormente analizarlos con alguna herramienta. Entonces por esta parte ya el de experimento quedaría terminado.
Bueno, ya una vez que hemos terminado el experimento, pues vamos a proceder aquí mismo con MATLAB a analizar los datos. Lo primero que hago pues es limpiar el command window, que es todo lo que aquí, para que si existe alguna escritura ahí se elimine. Limpio todas las variables del espacio de trabajo. Y aquí me tengo que fijar muy bien en cómo se guardaron los datos. En este caso yo tengo que visualizar cómo tengo mis datos guardados. Si nos fijamos en la primera columna, yo tengo la temperatura y en la segunda columna yo tengo la variable de tiempo. Y tengo que fijarme hasta dónde, hasta qué fila llega. Entonces en la A vamos a tener la temperatura y en la B vamos a tener lo que es el tiempo, el vector de tiempo. Entonces en este caso me fijo que llega hasta A600 y B600. En la columna A, repito, vamos a tener la temperatura y en la columna B vamos a tener el tiempo. Entonces a partir de eso yo lo que voy a hacer es la temperatura va a ser igual a la lectura del Excel desde la 1 hasta la 600, quiere decir todos los datos de la columna A. Tengo que fijarme bien en las dimensiones y esto va a cambiar dependiendo del Excel. Hay que tomar en cuenta que si tomo más o menos muestras, pues aquí hay que cambiar este número. Y hago lo mismo para la columna del tiempo, que en este caso va a ser del B1 al B600, puesto que tomé 600 muestras. Posteriormente creo la primera figura y voy a graficar el tiempo que acabo de obtener con la temperatura y la voy a graficar en color rojo. Recordemos que esto ahorita por lo pronto son vectores columna. Posteriormente le pongo los títulos y enciendo el grid. Ahora voy a cambiar el vector columna, lo voy a cambiar a vector fila. Esto para poder hacer una interpolación. ¿Para qué me sirve la interpolación? Los datos entre sí tienen una separación, o sea, entre una muestra y otra hay una determinada separación. Y para obtener el algoritmo de búsqueda que vamos a utilizar, pues necesito que tengamos muchos datos. Entonces tengo que interpolar, quiere decir predecir, entre comillas, qué es lo que hubiera sucedido entre un punto y otro en un vector de tiempo determinado. Entonces aquí voy a decir que la temperatura la voy a transponer. Recordemos que transponer una matriz o transponer algo es cambiar la columna por la fila. Y en este caso hago lo mismo también para el vector de tiempo. Posteriormente voy a crear un vector de interpolación, quiere decir un vector que es donde yo voy a predecir. Ese vector va a ir de 0 hasta el tiempo máximo, quiere decir hasta el tiempo máximo que yo muestre, que en este caso serían 300, y los incrementos entre esos van a ser de 0.001, quiere decir que me va a crear un vector de tiempo con incrementos de una centésima hasta obtener el máximo de tiempo, quiere decir un vector de tiempo mucho más largo de lo que yo tenía. Y posteriormente hago la interpolación, en este caso sería la instrucción interp1, donde va a ser el vector de tiempo y de temperatura. Yo lo voy a interpolar, quiere decir voy a predecir cómo se hubiera comportado si yo hubiera utilizado el vector de tiempo que acabo de crear, o sea, los incrementos mucho más pequeñitos. Eso quiere decir que una gráfica que a lo mejor tenía 600 puntos, ahora va a tener muchos más puntos predecidos, por así decirlo, pero que me van a ayudar a realizar esto. ¿Sí? El spline quiere decir el tipo de interpolación que utilicé. Y voy a crear la figura 2, en donde voy a graficar la interpolación. Voy a comparar la gráfica real que acabo de obtener de los datos de la planta y la voy a comparar con la interpolación para ver si es que esta varía mucho. Posteriormente, voy a calcular los parámetros del modelo de primer orden. El escalón inicial en este caso va a ser 0 porque comenzamos de 0 de PWM, quiere decir no teníamos nada de PWM. Y el escalón máximo va a ser 40. ¿Por qué 40? Porque fue el porcentaje que yo le puse de PWM al experimento. Y voy a calcular el incremento del escalón o lo que sería la diferencia en el escalón, que sería el escalón final menos el escalón inicial. Posteriormente voy a buscar el valor máximo de temperatura, quiere decir, por así decirlo, y es un truco porque realmente no es así, el valor en el que se quedó estacionariamente. Si me voy a la gráfica, aquí tengo la gráfica, va a tomar el valor máximo, quiere decir el valor que está aquí, que es muy aproximado más o menos al valor que llega en estado estacionario. Ustedes pueden cambiar dependiendo de lo que quieran, si quieren el valor máximo o el último valor que graficó, pues cualquiera, siempre y cuando sea un valor cercano al que se llegó en el estado estacionario. Entonces, voy a calcular también el valor inicial, que va a ser el valor mínimo en donde comenzó la gráfica. Repito, pueden utilizar también el primer valor, en este caso yo utilizo el valor mínimo, y voy a calcular el incremento en la magnitud, que sería el valor final menos el valor inicial.
Ahora de las fórmulas de la ganancia o de las fórmulas de primer orden, tenemos que la ganancia o el valor de K va a ser la diferencia o el incremento de Y entre el incremento de U. Entonces ahí ya tendría el valor de K del sistema de primer orden. Posteriormente voy a calcular Y de tau. Quiere decir cuál es el valor de la magnitud en el 63.2%. Recordemos que eso es un valor teórico. La constante de tiempo se dice que es el tiempo en el que la planta llega al 63.2% de su valor estacionario. En este caso, por eso para sacar el porcentaje voy a multiplicar el incremento de Y, quiere decir la diferencia que hubo, la voy a multiplicar por 0.63. Ya eso le voy a agregar la magnitud inicial. ¿Por qué? Porque este incremento me lo haría si la gráfica comenzara en cero. En este caso el proceso térmico no comenzó en cero. Podemos observar aquí en la gráfica que acabamos de ver que el proceso no inicia en cero, inicia más o menos por 28 grados. Entonces, si yo quiero la gráfica con respecto a eso, pues le tengo que agregar el valor inicial. Entonces ese sería mi Y de tau, la magnitud en donde se encuentra la constante de tiempo. Ahora ya tengo la magnitud, me falta encontrar el tiempo. Quiere decir, me falta encontrar el cruce. Yo con eso lo que voy a hacer es obtener el valor de Y. Ahora me falta el valor de X. Para eso se diseñó un algoritmo de búsqueda. Lo primero pues es colocar el índice en 1. Ahorita voy a explicar el algoritmo. Posteriormente pongo un error. Como son valores digitales, quiere decir que son valores que no son continuos, tenemos que proporcionar un error. Quiere decir cuál va a ser la diferencia entre lo que estamos buscando y lo que realmente tengo. Para eso utilicé la interpolación, para obtener muchos más puntos. Entonces el error lo voy a poner de una centésima, ya que la temperatura pues no me interesa tanto, una décima, perdón, una centésima no me interesa tanto, porque eh, pues la temperatura varía en grados centígrados, por lo tanto buscar una décima o una centésima no me va a afectar tanto. Entonces el error yo lo puse que va a ser de una centésima. Posteriormente voy a decir que el error inicial, quiere decir voy a tener que colocar un error muy grande para que el algoritmo comience a buscar, va a ser el máximo de la temperatura, o sea el nivel más alto que tuvimos. Ahora voy a decir, mientras el error actual, quiere decir en este caso un error muy grande, sea más grande que el error que yo acabo de colocar, o sea, el error en la búsqueda, pues vamos a crear esto. Lo primero que va a hacer es el índice. Voy a buscar, o mejor dicho, lo que voy a hacer es iniciar un recorrido. Este algoritmo lo que hace es recorrer todo el vector, en este caso el de interpolación, ahorita por aquí tengo el Excel, pero sería el vector de interpolación, va a buscar uno por uno la magnitud y de tau. Quiere decir que va a ir buscando uno por uno de esto, del vector de interpolación hasta que llegue un valor aproximado al valor que yo calculé. Y ese valor aproximado tiene que estar en un error del 0.01. Por eso yo lo declaré de esa manera. Entonces la magnitud o el índice de la magnitud va a ser la temperatura en el contador que vamos. Si nos fijamos aquí tengo la I que va a ser mi contador, va a ser mi índice en dónde está cuál es la posición. Y eso se va a ir incrementando. Entonces tau va a ser el tiempo de interpolación. Quiere decir, lo que estoy haciendo es igualar este índice, el índice de aquí, con el índice de acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo encuentre mi Y de tau. Entonces, este algoritmo lo que va a hacer es que va a calcular el error. Va a poner el Y de tau. Recordemos que el error es la diferencia entre lo que tenemos y lo que queremos obtener. Entonces, el error lo que va a hacer es calcular el error entre lo que yo quiero, que en este caso es Y de tau, menos la magnitud actual. Entonces quiere decir en dónde va el contador. Entonces, cuando vaya en 1, pues va a ir en 1 y va a ir incrementándose hasta que el error sea el que yo haya establecido y me va a arrojar el índice en donde se encuentra el tiempo. Entonces, si nos fijamos aquí, por eso, cada vez que termina la iteración, pues se va incrementando. Entonces, el valor de I, pues es el índice en donde se quedó el tiempo. Entonces, si yo quiero saber el tiempo en el que está el 63% de la magnitud final, pues únicamente busco el tiempo de interpolación en ese índice, en esa posición. Entonces, posteriormente grafico tau, o sea, la constante de tiempo que me acaba de arrojar, por Y de tau. Para ubicar el puntito en la gráfica se va a mostrar cuál es el punto y lo voy a graficar de color rojo y con un circulito. Y aquí esto lo que hace pues es mostrarme la función de transferencia ya tal cual escrita. Entonces así sería el algoritmo de búsqueda. Lo primero es leer los datos del Excel. Posteriormente tengo que realizar un vector de interpolación para poder predecir el comportamiento. Quiere decir crear
puntos mucho más pequeños, crear un vector mucho más grande y posteriormente con el algoritmo de búsqueda buscar la constante de tiempo a partir de la magnitud. Entonces voy a dar correr a este programa. Observemos que la primera gráfica que me arroja es la respuesta de la planta, quiere decir los datos que yo obtuve de Excel. Posteriormente tengo una figura 2 en donde se muestra el vector de interpolación, que en este caso es de color azul. Si nos fijamos es casi idéntico a la respuesta de la planta, únicamente aquí hay mucho más puntos uno de otros. Y aquí en color rojo o en color naranja tengo el modelo aproximado. Si nos fijamos aquí en este punto rojito está la constante de tiempo, quiere decir en este punto está la magnitud de tau o la magnitud cuando llegamos al 63.2%, que en este caso son 44.25, y la constante de tiempo pues sería el punto que está ahí. Entonces aquí podemos ver los cálculos que nos arrojó MATLAB de acuerdo a lo que nosotros programamos. Tenemos una K de 0.6045 y aquí tenemos la función de transferencia. En este caso la función de transferencia de primer orden que acabamos de aproximar sería 24.18 entre 101.6 ds más 1. Y ese sería el modelo matemático para aproximar. Observemos que no es 100%, no queda al 100% puesto que es un modelo aproximado. Esto realmente es un sistema de segundo orden que estamos aproximando a un sistema de primer orden. Por lo tanto, no va a ser exactamente igual, pero su comportamiento es muy parecido y nos puede servir para realizar controladores o para modelar la planta térmica. Entonces, de esta forma es cómo podemos obtener la respuesta de la planta y cómo podemos obtener su función de transferencia a partir de los datos que nosotros muestreamos de una hoja de datos de Excel.